tardes a todos. Bienvenidos a nuestra charla sobre economía inmobiliaria. Quiero presentarles a Óscar Borrero. Óscar es economista, consultor en temas de avalúo inmobiliario, plusvalía, estudios de mercado, factibilidad económica para proyectos inmobiliarios, transparencia en derechos de construcción, aplicación de planes zonales, reajuste del suelo, entre otros. Actualmente se dedica a hacer avalúos, asesorías inmobiliarias, consultoría urbana para entidades públicas y privadas en su firma Borrero Ochoa, la cual pertenece a FIDI, y Óscar también es parte del consejo directivo de nuestra asociación. Es asesor e investigador y profesora a distancia del programa para América Latina del Instituto Lincoln, en cursos sobre plusvalía del suelo, financiamiento urbano. También es profesor de la Universidad Javeriana, de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital y de la Universidad del Rosario. Como investigador desarrolló una metodología original para el estudio y oferta de la oferta y demanda de viviendas. Dirigió los estudios del valor del suelo urbano en Bogotá, Medellín, Cali, entre otras ciudades de Colombia, y promovió la creación del Registro Nacional de Evaluadores. También fue presidente de Fedelonjas, director del Centro Nacional de la Construcción en Colombia, y es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción. Tremenda hoja de vida, Óscar, y es un placer de verdad que nos apoyes con estos cursos, y creo que hay mucha gente interesada en escuchar este gran aporte que haces para nuestra asociación. Entonces, Óscar, bienvenido. ¿Cómo andas? Un gusto verte. Tienes el micrófono cerrado. Eso. Muchas gracias, Adriana. Un saludo a todos los colegas participantes de AFIDI. Esta idea ya la habíamos discutido desde el año pasado cuando hicimos algunos cursos a distancia, aquellos que se dictaron sobre mercado en bienes raíces, y yo dicté unas 2 conferencias sobre avalúo para inmobiliarios, es decir, para no evaluadores, que tuvo muy buena recepción y que le planteé a Adriana que si este año tenemos la oportunidad, pues volver a dictar esas 2 clases o 2 cursos, 2 horas aproximadamente, incluso de pronto puede ser más, porque para todos los inmobiliarios que trabajamos en este tema, arriendos, corretaje en general, promoción de bienes raíces, el tema de los avalúos a veces se ha vuelto un problema. La idea es que no es que en 2 o 3 horas la gente aprenda a evaluar, pero que sí sepa analizar qué contiene un avalúo, y cuando le mandan un avalúo no se deje meter gato por liebre. Pero ese es un tema que después lo podemos tocar con la organización que tenga Adriana para otros pequeños de estos minicursos. Pero este tema ya lo habíamos planteado durante los primeros meses de la pandemia, porque tal vez 2 charlas que ya dicté aquí al grupo del MLS fueron sobre el impacto que tendría el COVID por ahí en el mes de abril, cuando nos cerraron todas las empresas, cuando comenzó la dura cuarentena de Bogotá y del país. Y yo dicté una charla sobre el impacto que iba a tener en los bienes inmobiliarios. Posteriormente ya la he venido dictando en otras universidades, Cámara Colombiana de la Construcción, sector inmobiliario, y más recientemente tuve oportunidad de trabajar para el Banco Mundial, que está muy interesado en conocer el impacto que va a tener ahora en el sector post-COVID, después de agosto, en el sector inmobiliario, porque del sector inmobiliario van a depender impuestos de los municipios, por ejemplo, el predial, el ICA y tantos otros impuestos que están con base al suelo. Entonces, a raíz de ese tema, vi el interés que tenían varios de nuestros afiliados en que hiciéramos una aproximación con un mini curso
de 1 hora diaria durante 5 sesiones para tratar estos temas de la economía inmobiliaria. Y hoy vamos a iniciar el tema con lo que es el mercado de la finca raíz. Yo estos cursos los dicto en las facultades de Derecho y de Arquitectura en la Javeriana, Rosario y Nacional. Y ahora me lo han pedido en la Universidad del Valle. Es una orientación muy importante para arquitectos y personas que están metidas en el tema del derecho urbano. Entonces, utilizando material que ya he actualizado, voy a presentarles, voy a compartir la pantalla. Dime, Adriana, si ya se ve la pantalla. Sí, señor, ya se está viendo en tu pantalla. Entonces, lo voy a presentar en forma de presentación para que se pueda ver bien. Se ve como presentación. Sí, ya se ve como presentación. Si llegamos a tener el problema de que de pronto no pasa el material, pues me cuentas y miramos a ver qué se puede Sí, hacer. señor. Ok. Claro. Los bienes raíces, por definición, son inmóviles, por eso les llamamos inmuebles. Y por eso también decimos la palabra finca, que tiene que ver con la tierra. Una finca es tierra. Raíz, que quiere decir que está amarrada al planeta, al suelo. Fíjense que en inglés se llama real estate. Y en muchas lenguas, todo lo que tiene que ver con propiedad raíz está relacionado con la palabra raíz o suelo. Los bienes inmuebles o bienes raíces, su definición también es que no son transables. Hay dos definiciones de transacción. Una transacción en términos económicos o de mercado significa trasladar, convertir en dinero un activo. Puede ser un carro, un semoviente, un apartamento. En ese caso, se llama no transable porque no son mercadeables en el sentido que no se pueden exportar, no se pueden trasladar, no se pueden distribuir como la mayoría de los inmuebles de la economía. Una hidroeléctrica no se puede trasladar, un acueducto no se puede trasladar, se llama no transable. Sin embargo, el acueducto yo lo puedo llevar a través de tuberías, por ejemplo, a otras poblaciones cercanas. Y la energía eléctrica, pues de hecho, la estamos exportando de unos países a otros. O sea que se van convirtiendo como transables. Pero los bienes raíces, una finca, una hacienda o un apartamento, una casa, no puede ser transable, no es trasladable de una ciudad a otra. Entonces, si no es trasladable de una ciudad a otra, lo que yo tuve que hacer y no lo pude vender, va a tener un problema. Entonces, el estudio de mercado para los bienes raíces es de lo más complejo, porque no es lo mismo que hacer un estudio de mercado de bienes que se pueden exportar o trasladar de una ciudad a otra. Incluso cualquier vehículo que podría en ese caso tener condiciones muy distintas cuando se producen en un país y se exportan a otro país. La otra característica es que se valorizan en el tiempo, con la diferencia de todos los demás bienes de la economía, salvo las hidroeléctricas, acueductos y estos, carreteras y otras cosas, que ya son más del capital fijo de una economía, que no se valorizan, sino que se deprecian. Más adelante vamos a explicar la diferencia entre valorización y depreciación. Y constituyen lo que se llama el capital fijo de una economía. Por eso cuando se pide un codeudor en un banco o acá en nuestros arriendos, un codeudor le pedimos que tenga finca raíz, porque es capital fijo, no se lo pueden llevar. Si yo pongo de garantía unos muebles, pues los puedo vender o se pueden destruir, dejan de ser garantía. Nosotros de estas 5 clases, como lo vieron en la, o charlas, como lo vieron en la exposición, en la presentación que puso en la pantalla al comienzo Adriana, vamos a referirnos
hoy al mercado de los bienes raíces. Dentro de una semana a cómo funciona el valor del suelo. Luego vamos a analizar cómo el valor del suelo tiene que ver todos los procesos de valorización y impacto que tienen el valor de los inmuebles, porque un inmueble es suelo y construcción que se coloca encima. La construcción se deprecia, después explicaremos esto, mientras que el suelo se valoriza. Entonces, en un apartamento ustedes ven que se valorizó, pero hay ahí una suma de dos vectores. El suelo que sube siempre y se valoriza, y la construcción que va poco a poco perdiendo de valor, y eso se llama depreciación. Entonces, poco a poco es bueno que los inmobiliarios de nuestra asociación y en general corredores de propiedad raíz y arrendadores, cualquiera de ustedes que comercialice inmuebles, vayan utilizando mejor lo que son las palabras técnicas que utilizamos en este tema. Entonces, y finalmente trataremos los ciclos de la economía. Al final tocaremos la cuarta charla, y es probable que tengamos en esa charla, iniciemos lo que es el impacto en el post-COVID, en este momento que estamos, digamos, ya viviendo con lo que corresponde a el periodo de las cuarentenas y ahora qué va a pasar, porque la gente cree que ya pasó todo. No es cierto. Ahora es cuando viene el problema. Y eso es un tema importante que todos seamos muy conscientes, porque la cuarentena, hagan en cuenta ustedes que las cuarentenas que aquí duraron 4 o 5 meses, fue el tsunami que nos llegó a destruirlo todo, porque nos paró totalmente la actividad económica. Y luego de parar toda la actividad económica, como si hubiera sido un terremoto, como si hubiera sido un tsunami, ahora hay que ver qué quedó vivo. Fíjense qué es lo que está viendo. Ayer salió la información del DANE indicando estamos recuperándonos del desempleo. ¿Cuánto va a tardar la recuperación del desempleo? ¿Cuánto va a tardar la recuperación de la producción económica, de la oferta, de las exportaciones, de todo? Y nosotros, como lo vamos a ver en la charla de hoy, somos el reflejo de lo que acontece en la economía. Entonces, de ahí la importancia que tiene para todos nosotros conocer lo que le pasa a la economía y el impacto que tiene en nuestros inmuebles. Porque no es conveniente que cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros asesores comerciales, que puede saber mucho de ventas, sepa muy poco de economía. Y la economía no es algo que sale en los periódicos o en las revistas. La ciencia del mercado es una ciencia económica y ustedes manejan mercado. Entonces, algunas charlas que demos sobre este tema va a ayudar. ¿Qué es la economía? En este slide describámoslo. Es esa ciencia que estudia las relaciones de producción en una sociedad. Es muy antigua. Desde la época de la Biblia, allá en Egipto, cuando José, ustedes recuerdan lo que estudiaron en el colegio, José, hijo de Isaac y Jacob, es vendido a Egipto y el faraón tiene un sueño y ese sueño se lo interpreta a José de que va a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, porque el faraón soñó en vacas gordas y vacas flacas. Y él le decía, vamos a tener 7 años de producciones y 7 años de crisis en la producción. Ese fue el primer ministro de Hacienda que tenemos en la Biblia y que ahorró en la época de producción para desahorrar en la época de la crisis. Y esas son la primera narración de un ciclo económico. Los ciclos económicos son momentos de auge y momentos de crisis. Las vacas gordas en Colombia era cuando teníamos petróleo costoso o café a muy buen precio. Y las vacas flacas cuando tenemos café a mal precio y petróleo a mal precio como ahora. Entonces, las relaciones de producción de una sociedad las estudia esta ciencia. Los primeros libros y estudiosos de la economía fueron del siglo XVIII y los primeros padres de la economía, que fueron ingleses, fueron Adam Smith y David Ricardo.
Pero eso es un tema de a quien quiera conocer la historia de la economía. Hoy ya vivimos, por eso es que hay premios Nobel de Economía. Hay 5 premios Nobel importantes: el de la paz, el de economía, el de literatura, el de química y el de física. Son las ciencias más importantes que ha considerado en los creadores del premio Nobel en Suecia para otorgarlo a estos pensadores. Entonces la economía es una de las 4 ciencias, porque la paz no es una ciencia, la paz es un tema social. De estas 4 ciencias, física, química, economía y literatura, pues, podríamos llamarlo un arte importante, que es muy importante para la sociedad. ¿Qué busca la economía? Bienestar de los ciudadanos. Es decir, cómo producir más para que la gente pueda tener la capacidad de compra, para poder tener esos productos y poder tener a su vez un bienestar. Por lo tanto, se generan productos para que los consuma el mercado. ¿Y qué es lo que hace ganar la economía? La utilidad, o sea, el beneficio. Si no hay utilidad en las empresas o en las personas, pues no hay interés. Todas las empresas en que nosotros trabajamos tienen que producir utilidad. Si no producen utilidad, las cerramos. Por eso, en este periodo de pandemia, muchas empresas se tuvieron que cerrar, porque al no poder vender no obtenían utilidad, perdían el capital, tenían que despedir el personal que tenían y se generaba entonces una situación de crisis en esa microempresa. Si no hay beneficio, si no hay utilidad, no hay interés en producir. Si un constructor, si un industrial, si un comerciante no produce utilidad. Y si no hay utilidad en las empresas, pues no hay con qué pagar impuestos. Y si no hay con qué pagar impuestos, pues vamos llegando a la condición crítica de un país no tiene salida. Miren lo que le pasa a Venezuela. Resolvió eliminar el sistema de las empresas privadas, eliminar las condiciones de utilidad, se deja de producir ganadería, agricultura, industria, y entra el país más rico de América Latina, el país de mayores reservas de petróleo del mundo. Para las personas que tienen mayor edad, sus padres, por ejemplo, conocen lo que fue Venezuela en las décadas del 60 y 70. 60 y 70 fueron el gran atractivo para toda América Latina, para los colombianos que se trasladaban a vivir a Venezuela porque tenían la posibilidad de tener un trabajo que nuestro país no tenía. Entonces fue una migración de Colombia hacia Venezuela. Y eso lo destruyó un país por unas razones que ustedes ya conocen, no es del caso analizar acá. No me pasa. ¿Qué tiene que ver la economía del mercado? La economía moderna se basa en una ley que es la de la oferta y demanda. Y lo vamos a analizar ahora, aterrizando en el caso de los inmuebles. Este equilibrio de precios está definido por la cantidad de producción. Y ese equilibrio de precios hace que las cosas valgan lo que se paguen. Y esto va a ser tema muy importante para nuestro caso de los inmuebles. Aquí está una curva, la famosa curva de oferta y demanda, muy fácil. Ustedes van a tener copia de este material. Después Adriana lo cuelga en la página para que ustedes lo bajen. Esta curva, estas 2 curvas, observen ustedes la curva de izquierda a derecha, que se llama demanda, la que baja de la izquierda hacia la derecha, está dada por una relación entre precios P, que está en el eje vertical, y Q en el eje horizontal, que significa cantidad. La curva de demanda, ¿qué significa? Que si usted tiene un producto con un precio muy alto, va a demandar una cantidad muy pequeña. Y si tiene un producto con un precio muy bajo, coloquémonos en la parte baja de esa curva, que se llama curva de demanda, pues va a demandar mucha cantidad. Esa relación de entre precios y demanda hace que la demanda responda ante la subida o bajada de los precios. Por ejemplo, en el caso nuestro, si yo tengo que los metros cuadrados de una vivienda son muy caros, o sea, el precio es alto, voy a tener un
pequeña demanda. Entonces Q se corre para la izquierda. Y si yo tengo que los precios por metro cuadrado bajan, voy a tener mayor demanda por metros cuadrados. Eso significará entonces que si una vivienda media yo la vendo a 4 millones el metro cuadrado en Bogotá, voy a tener determinada demanda. Pero si le bajo a 3 millones el metro, aumenta la demanda. Y si le subo a 6 millones el metro, disminuyo la demanda. Entonces la demanda siempre se va a comportar como una relación inversa, es decir, que a mayor precio disminuye la demanda y a menor precio aumenta la demanda. Eso que intuitivamente ustedes ya conocen, lo estamos viendo aquí en una gráfica. Pero ¿qué le pasa a la oferta? Es decir, el productor de vivienda, que si el precio de la demanda por metro cuadrado es alto, entonces yo produzco mucha cantidad de viviendas. Y si el precio es bajo, yo produzco poca cantidad de vivienda. Fíjense que la oferta va al revés, es directa. La relación de la demanda es inversa al precio y la relación de la oferta es directa al precio. Directa quiere decir, a mayor precio, yo produzco más bienes. A menor precio, produzco menos bienes. Y eso acontece con todos los productos de la economía. Vehículos. Si yo tengo un alto precio de los vehículos, yo produzco más vehículos. Por ejemplo, Hyundai o Sofasa. Pero a mayor precio, yo voy a tener menor demanda. Entonces, lo mismo la papa, los bienes, la carne, los huevos, la ropa, todos los productos de la economía, que ya los vamos a describir ahora y los vamos a separar de bienes y servicios, todos los bienes de la economía tienen esta relación. ¿Y por qué en la mitad ustedes tienen una cruce con una bolita azul que dice precio de equilibrio? Porque ese es el punto donde se tocan la curva de oferta y la curva de demanda que indica el precio de equilibrio. Entonces, todos los bienes van a buscar este precio de equilibrio. Precio de equilibrio que es el sitio donde los constructores están dispuestos a producir X cantidad de viviendas y los demandantes están dispuestos a comprar esa cantidad de viviendas. Cuando el precio se desequilibra, o le va mal al constructor o le va mal a la demanda. Por ejemplo, miremoslo aquí. Aquí, ¿cómo nos explica la ley de la oferta y la demanda? Estos manuales, estos son los manuales de libros de economía que se les enseñan a los economistas de las diferentes facultades. En la curva de la izquierda o en el gráfico de la izquierda, vamos a ver que cuando aumenta la demanda, el precio de equilibrio se aumenta, se incrementa. Ese precio de equilibrio va a subirse. ¿Qué quiere decir que se aumenta la curva D a D'? Fíjense ustedes que estaba la curva anterior que mostré en la gráfica anterior en D y ahora va a pasar a D'. Y hay una flecha verde que significa que se corrió hacia la derecha. ¿Qué es eso? Aumentó la capacidad de compra de la demanda. La población de una ciudad, Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, aumentó su capacidad de compra. ¿Por qué? Porque se enriqueció la ciudad, porque hubo más exportaciones, por diferentes razones que ahorita explico, hace que los ciudadanos de Bogotá tengan más poder adquisitivo. Igual lo podemos analizar ciudadanos de Yopal, de Villavicencio, que se encontró más petróleo, subió el petróleo, hay más capacidad de pago, entonces aumentó la capacidad de compra. O también que en lugar de tener en Bogotá 8 millones de habitantes, ahora tenemos 9 o 10 millones porque nacieron más o migraron más. Lo mismo en Yopal o en Villavicencio o cualquier población. Entonces, ¿por qué se cruza, se corre para la derecha la curva de demanda? Porque hay más población o hay más capacidad de pago. Pero la oferta está produciendo lo mismo. Entonces, si yo tengo más demanda, suben los precios de la vivienda. Eso fue lo que aconteció en Villavicencio y Yopal en los años 2002, 2004 a 2015, cuando se descubrió petróleo en Casanare, cuando se descubrió petróleo en el Meta, y entonces mucha gente migró a trabajar en Puerto Gaitán, en Puerto López, en Villavicencio,
o en Yopal y en el Casanare, o en Arauca, cuando aconteció allá. Esas condiciones se dieron durante varios años y comenzó a llegar gente a buscar trabajo, a gente a trabajar con las petroleras, gente a trabajar en hoteles, en comercio en general. Eso significa que la demanda tuvo mayor capacidad de pago. Al tener más capacidad de pago, con la misma oferta, subieron los precios de la vivienda o de los inmuebles en Yopal. En la curva de la derecha tenemos entonces la respuesta de la oferta, en la gráfica de la derecha. La oferta entonces respondió ante esa mayor demanda, produciendo más construcciones en Yopal o Villavicencio. Y al producir más construcciones, con la misma demanda anterior, pues bajan los precios. Y por eso está la flecha hacia abajo. Pero si es con la misma demanda nueva, vuelven a mantenerse los precios y tracen ustedes una línea de la gráfica B de la izquierda hacia la gráfica de la derecha y vamos a tener todas esas complejidades que representan la oferta y la demanda. De estas gráficas, entonces, lo que tenemos es que las curvas de oferta y demanda se relacionan con respecto a cantidad y precio, como la que yo explicaba en la gráfica anterior. Pero la curva de oferta y demanda se va a estar moviendo con los ciclos económicos de que voy a hablar. Entonces, en este momento de pandemia, ¿qué le está pasando a la curva de demanda? Pues que en lugar de subir a B, estoy en el gráfico de la izquierda, va a estar por debajo de A. ¿Por qué? Porque la demanda tiene 8 millones en Bogotá, pero con menos empleo, con menos capacidad de pago. Entonces se va a bajar la capacidad de compra y la oferta es la misma que la que tenemos, la misma que teníamos en el año 2019. Estos son los gráficos teóricos, pero que funcionan en la realidad y es importante para nosotros conocer qué le pasa a las curvas de oferta y demanda. En esta curva, que es la misma inicial que habíamos muestro, curva de demanda y curva de oferta, vamos a tener caso de lo que podríamos llamar oferta no vendida y caso de demanda insatisfecha. A partir de ese, que es el punto de equilibrio, nosotros vamos a tener varios análisis que son, por ejemplo, si yo me coloco en el punto C de esta curva que estamos analizando, C a D, de C de casa a D de dedo, yo tengo demanda insatisfecha. La demanda está pidiendo D, pero la oferta está ofreciendo C. Quiere decir que entonces suben los precios. Entonces los precios de C van a pasar hasta S, que es el punto de equilibrio. Pero a medida que yo suba hasta S, la demanda va a pasar desde D hasta S. Eso es lo que quiere decir punto de equilibrio. Y si yo tengo oferta no vendida, en los años en que se tiene demasiada oferta de viviendas o de oficinas o de cualquier producto, porque si el producto es carros, pues no se vendieron en Colombia, se exportan para México. Si yo tengo naranjas, papa, guanábanas, no se compraron en Corabastos de Bogotá, se llevaron al Corabastos de Medellín, porque se puede trasladar ese producto o ese activo agrícola. Ahí tendríamos lo que se llama la oferta no vendida. Aquí hay otro concepto importante para todos nosotros, y es lo que quiere decir demanda elástica, inelástica y demanda normal. En la gráfica de la derecha es la demanda normal, en que ustedes ven allí que a medida que los precios bajan, de P lo paso al P de abajo, que está P sub 0, bajan los precios, pero entonces la cantidad aumenta de Q a Q'. Eso era lo que yo ya había explicado. Pero ¿qué pasa con la primera gráfica de la izquierda? Que dice demanda elástica. Que la curva normal está más acostada. Entonces, ese cambio de P, de P' a P asterisco, bueno, como se quiera llamar aquí, de P1 a P2, es igualito en las tres curvas. Pero mire usted lo que representa en la curva de cantidad. En demanda elástica pasa de Q a Q2
y la flecha es mucho más grande. En tanto que en la curva de la mitad, que se llama demanda inelástica, la curva que aumentó es pequeña. ¿Qué quiere entonces esto decir? Una demanda elástica quiere decir que ante una respuesta del precio, perdón, un cambio en el precio, o sea, yo bajé el precio, aumentó mucho la demanda. Y una demanda inelástica significa que ante un cambio en el precio, aumentó poco la demanda. En el caso de la demanda normal, aumentó una proporción media. Aquí lo que nos interesa analizar es cuándo un bien tiene demanda elástica y cuándo tiene inelástica. Por ejemplo, inelástica, la leche. Usted sube o baja el precio de la leche y tiene que comprar la misma cantidad, pero no va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque la leche se necesita, los huevos. El cemento es inelástico. Si usted sube o baja el cemento, tiene que seguir comprando las cantidades que antes se utilizaba para cemento. ¿Por qué? Porque no es reemplazable, el cemento no se puede reemplazar. La gasolina, suben la gasolina o bajan la gasolina y usted sigue tanqueando el mismo carro que usted tiene. Va a tratar de ahorrar las distancias, va a tratar de prestar menos el carro, pero tiene que pagar la gasolina a lo que se lo pague. Entonces, hay unos bienes que se llaman inelásticos, que quiere decir que son bienes que responden muy poco a la subida o bajada de los precios. Los carros, si usted los sube de precio, inmediatamente dejan de comprar, son elásticos. Los bajan de precio, compran mucho más carros. Las motos son elásticos. La vivienda es elástica. Si usted le baja el precio por metro cuadrado, compra más metros cuadrados de vivienda. Ya no va a comprar 70, compra 100 metros. Le sube el precio a los metros cuadrados de la vivienda, automáticamente no compra 100 metros, sino 70. Entonces, hay unos bienes que son elásticos. Todos los bienes raíces son elásticos. Elástico quiere decir que tiene una respuesta más que lo normal. O sea que la curva de la izquierda es la curva nuestra, la curva que corresponde a los bienes inmuebles. Eso hace que en arriendos, y no hablemos del COVID, no hablemos del hoy, hablemos del año 19 para atrás, cuando ustedes tienen la experiencia, le bajan el 10% al precio del arriendo. Supongamos que el arriendo de un apartamento es 2 millones de pesos. No que pidan, ojo, porque más adelante explicaré algo que se llama factor de negociación o factor de fuente. Factor de negociación o factor de fuente significa que usted espera recibir 2 millones por el arriendo, pero pide 200 por esa mentalidad árabe, turca, que tenemos nosotros, que hemos sido herederos de los españoles. Acordémonos que España estuvo invadida 800 años por los árabes. Y la mentalidad árabe es una mentalidad fenicia, turca, que son buenos comerciantes. Los que han ido a Turquía o a cualquier país árabe, Egipto, han visto cómo en el zoco, como en el bazar, le venden a usted lo que sea, pero le piden 100 para dejárselo en 30. Igual que si ustedes van hoy a San Vitorino o al Hueco Medellín o a los sitios de zonas comerciales populares. Esa mentalidad turca árabe la heredamos nosotros a través de los españoles andaluces. Andalucía fue la parte más invadida de los árabes. Duró 800 años. Y eso, pues, nos lo trajeron los españoles, los portugueses a Brasil. Y con esa mezclita que tenemos de indígenas, que el indígena está taimado, es persona que trata de no decir lo que piensa, pues esa mezclita ha hecho en nosotros este mestizaje que hace que si yo pido 2 millones, es seguro que me van a pedir rebaja. Entonces la gente dice, no pida 2, pida 200.
Pero si usted pide 3, pues ustedes ya saben que ni siquiera se arrima el potencial inquilino o comprador. Volviendo al ejemplo, vale 2 millones su arriendo. Esos 2 millones de arriendo, vale lo que le, no lo que usted pide, pidió 200, no, está esperando que le paguen 2 millones. Si usted le baja 10% a 1.800.000 por debajo del precio de mercado, lo arrienda en muy corto tiempo. En este momento se estima que, de acuerdo con los datos de Galería Inmobiliaria, arrendar un inmueble en el precio correcto puede estar tardando 6 meses. En el año 19, en la actualidad puede tardar un poco más, pero hablemos de que fueran 6 meses. Pero si usted le baja el 10%, en el año 19 los cálculos eran que usted lo arrendaba entre 30 y 60 días. ¿Por qué? Porque eso significa que es una demanda muy elástica. Y lo mismo en un precio de venta de una vivienda nueva o usada. Los nuevos, que son los constructores, no rebajan. Los usados sí rebajan. Sobre esto veremos un poquito más adelante los cálculos, pero el tema para ustedes muy importante es que las negociaciones que hacen, no solamente antes del COVID, sino ahora, después en el post-COVID, es que están tratando de un artículo, un bien altamente elástico. Y si es altamente elástico, que la experiencia a ustedes se los ha dicho hasta el momento, es la forma de poderle explicar a su propietario que con una pequeña rebaja van a arrendar más rápido, con una pequeña rebaja van a vender más rápido, porque la elasticidad se puede representar o en cantidad tomada o en tiempo de colocación. Aquí tenemos otro caso, que es el equilibrio del mercado, pero para el suelo, lotes. ¿Por qué la oferta está representada en una línea morada o rosa vertical? Porque la oferta del suelo es totalmente inelástica. Usted no puede inventarse más suelo. El POT es el que define el suelo. Bogotá tiene un POT definido desde el año 2000, 20 años con el mismo suelo. El suelo de la zona norte de Bogotá, que se llama Ciudad Lagos de Torca, es suelo de expansión. Su suelo, para desarrollarlo e incorporarlo, tiene unos trámites que se llaman planes parciales, que son bastante complejos. Entonces, el suelo que ya hoy tenemos en Bogotá es 36.000 hectáreas, las mismas que se aprobaron en el año 2000. Ese suelo es escaso. Si usted quiere suelo, tiene que pagarlo a lo que se lo piden. Y por eso es que la demanda va a subir. Entonces ahí tiene usted la curva de demanda, que son los constructores que le compran el suelo a los actuales propietarios del suelo. La curva en punteado nos está mostrando la demanda original, y al haber más necesidades de vivienda o de inmuebles en la ciudad de Bogotá, va a subir el precio. Esta es una de las explicaciones de por qué el suelo siempre sube en una ciudad dinámica. Ya volveremos sobre este tema más adelante. Pero puede suceder que la ciudad, no Bogotá, pero puede ser Villavicencio o Montería, que tiene disponibilidad de suelo, amplía el perímetro. ¿Qué es ampliar el perímetro? Se permite que el suelo de expansión se vincule a la ciudad. Al vincularse a la ciudad con servicios, agua, energía, carreteras, voy a dar más oferta. Entonces, la oferta, que es esa curva rosa punteada que está allí, se desplazó hacia la derecha, lo que significó que iba a haber más suelo. Al haber más suelo, como sucede en Villavicencio, Montería, Ibagué, ciudades con suelo, pues si la demanda no se mueve, si es la misma, entonces tienden los precios a bajar. En la práctica no suele suceder, porque generalmente el aumento de suelo va acompañado de un aumento en la demanda, o sea, los constructores siguen comprando más. Entonces, en la práctica, obtener un bajón en los precios del suelo es casi que imposible. ¿Cuál es el efecto del crecimiento de la demanda frente a la oferta limitada del suelo? Pues que, como lo explicaba ahora, suele tener un impacto creciente en los precios. Comparemos ahora mercados. Hay varios bienes
los que llamamos bienes simples, y los bienes inmuebles, especialmente la tierra. La competencia perfecta, ¿qué significa? Que hay muchos oferentes y muchos demandantes. Por ejemplo, en carros, hay muchos productores de vehículos en el mundo y hay muchos demandantes, que son todas las poblaciones del mundo. Eso es una competencia perfecta. Pero puede suceder también en zapatos, en ropa, muchos artículos, bienes, la mayoría de los artículos de la economía, los que ustedes compran en Falabella o en El Éxito, son de competencia perfecta. Los oferentes y compradores están atomizados, hay mucha cantidad. La entrada y salida en el mercado es libre. Entran y salen los oferentes que quieran producir. La información es transparente. Ustedes van al Éxito, a Olímpica, y ven ahí las listas de precios y comparan y ver a ver dónde quieren comprar. Lo mismo ustedes toman la decisión de comprar un Hyundai o un Suzuki, un Mitsubishi o un Renault, y es transparente la información. El producto es homogéneo. Es muy fácil poder conocer qué quiere decir un producto que se está vendiendo en un momento dado. Y hay independencia en los mercados. En tanto que la tierra, y de la tierra dependen los inmuebles, porque la tierra urbana, no la rural, la tierra urbana, no es una tierra para cultivar hortalizas, es una tierra para colocar metros cuadrados. Allí lo que tenemos es una competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque pocos son los oferentes de tierra, pocos son los que quieren vender y muchos son los demandantes. Oferentes y compradores, a veces hay monopolio de tierras, porque se dan altos costos de transacción, porque hay opacidad, porque hay singularidad en la ubicación. Y ahora entramos a nuestro caso del mercado de edificaciones urbanas. Las edificaciones urbanas van a depender de la base económica actual de la ciudad y de la dinámica futura que tenga esa ciudad. Para ello tenemos que determinar cuál es la oferta de edificaciones en una ciudad y analizar la estructura de la demanda, ver el volumen que se está transando de unos inmuebles. Más adelante voy a abrir para que podamos hacer unas preguntas. ¿Cómo funciona la economía? La economía tiene sectores primario, secundario y terciario. ¿Qué es el sector primario? Agricultura, ganadería, básicamente, y minería. Es el sector que permite extraer los llamados materias primas o todas las materias primas que tienen que ver con el proceso productivo de un país. Sector secundario, aquel que toma las materias primas y las transforma. Vienen de la agricultura, de la ganadería, de la pesca o de la minería. Por ejemplo, la industria manufacturera, la construcción. Fíjense que la construcción toma el cemento de la industria manufacturera, de una cementera. La industria manufacturera toma el cemento del sector primario de la minería. Por ejemplo, Coltejero, Fabricato o digamos Arturo Calle. ¿Qué tiene Arturo Calle? Confecciones de ropa. ¿A quién le compra la tela? A la industria manufacturera, que puede ser Coltejero, Fabricato, el que hace las telas o los paños. ¿Y de dónde sacan las telas? Del sector primario, que es la agricultura, el algodón, o de la ganadería, la lana, por ejemplo, que es de ahí de donde vienen los paños. Entonces, la industria manufacturera, que puede llamarse también industria fabril, porque son fábricas, lo que hace es transformar lo que se encuentra en el sector primario. A partir del sector primario, yo voy a llegar a producir unos bienes que son los bienes manufacturados. Los servicios públicos, acueducto, energía, son sector secundario. ¿Y qué se necesita para que el sector primario y secundario le llegue al comprador final? El sector terciario. El sector terciario es el comercio, es el transporte, comercio, los centros comerciales, locales comerciales, sector transporte, servicios, por ejemplo, profesionales, comunicaciones, Claro, Movistar, ETV, finanzas, los bancos, el gobierno que administra toda la cosa pública y da la defensa,
servicios personales, arriendos, que es el sector inmobiliario, ahí estamos nosotros, educación, universidades. Para que tengan una idea, les preparé a ustedes este cuadro que es actualizado y que es interesante que ustedes lo puedan analizar porque está actualizado hasta el año 19 con las cifras de empleo que acaba de producir el DANE, que lo comparemos. Miren ustedes en la columna, en la primera columna dice sector. Ahí están todos los sectores de la economía. Por ejemplo, agrícola y minería, que son del sector primario. ¿Se acuerdan lo que mostramos aquí? Sector primario. Agrícola y economía. ¿Cuánto genera agrícola y economía? 6-7% de toda la economía. ¿Cuánto produce la economía en el año 19? Hablemos en billones de pesos. Abajo ven ustedes total PIB, 1.062 billones de pesos. ¿Qué son 1.062 billones de pesos? Todo lo que produce y demanda la economía colombiana. Son aproximadamente 350.000 millones de dólares. Bogotá obtiene del impuesto predial 9 billones de pesos al año. Bogotá está pidiendo un préstamo de 10 billones de pesos. Son 10, que es el 1% de toda la producción nacional. Entonces, 1.000 billones de pesos es mucho dinero. Y eso en el sector agropecuario es apenas el 6,7%. Sector minero, ahí tiene 5,50%. Sector industrial, toda la industria que produce el país, todos los industriales del país son casi el 11%, producen 115 billones de pesos. Construcción, por eso está en rojo, 6,30%, pero eso es edificación y eso también es carreteras y obras civiles, puentes y demás. Son 67 billones de pesos. Comercio. ¿Qué es el comercio? Aquí les mostré que era el sector terciario del comercio. Fíjense que el comercio y el transporte es el que más produce, 17,7%, 187 billones. Comunicaciones, bancos, finanzas. Y llegamos al sector inmobiliario donde estamos nosotros. ¿Cuánto producimos nosotros? Nosotros, es decir, arriendos, no lo que ustedes manejen solamente, lo que perciben sus propietarios cuando obtienen arrendamientos, lo que percibe ese propietario que arrendó directamente, la compraventa usada, esto es usado, la compraventa usada, los avalúos, los notarios, el gobierno en la vigilancia de los inmuebles, todo el que esté vinculado al sector inmobiliario. Y fíjense lo que producimos en el sector inmobiliario, 8,5%, que son 90 billones de pesos. Comparen con el otro color rojito que les puse arriba, que es la construcción, representada en Camacol y la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 6,3%, ellos producen menos de lo que produce nuestro sector. ¿Y cómo así? Así es. Lo que pasa, pasen a la columna siguiente, es que ese empleo de construcción genera 1.477.000 empleados. Eso es lo que generaba en el año 19. Todas las construcciones de carreteras, todas las construcciones de edificios. Y nosotros generamos 268.000 empleos. ¿Por qué? Porque manejar todos los inmuebles ya construidos requiere menos gente. Gente en ventas, en avalúos, en arriendos, en fin, todo ese sector. Nosotros no somos un sector que generamos mucho empleo, pero sí producimos mucha plata, 90 billones. Fíjense que la industria es el 10,9%, que la agricultura es 6,7%, y nuestro sector está en el 8,5%. O sea, producimos casi lo que produce toda la industria del país. Y producimos más de lo que produce el sector agrícola, ganadero, café y demás. Dense cuenta lo que pesa dentro de nuestra economía, o cualquier economía, podría ser la peruana, chilena o norteamericana. A medida que un país es más desarrollado, el sector inmobiliario tiene más peso. Servicios profesionales
son todos los médicos, todos los arquitectos, los abogados, es el 6,8%. El gobierno y la defensa, policía, defensa, ejército, gobierno, burocracia, es el 15%, 159 billones. Por eso es que tienen que cobrar tanto presupuesto para poderse sostener a base de impuestos. Entonces ya ustedes tienen lo que es la producción, para que tengan órdenes de magnitud. Y por supuesto, un Bogotá o un Medellín, el peso de la industria, el peso agrícola es muy poco. La mayoría es sector terciario. Fíjense, ¿quiénes son terciario aquí? Comercio, después de construcción, todo es sector terciario. Comercio, comunicaciones, bancos, actividad inmobiliaria, servicios profesionales, gobierno, entretenimiento como alojamiento, bares, restaurantes, estos grandes teatros, eventos, fútbol. Todo eso es sector terciario. Entonces, la gran parte de la economía es sector terciario. Si se frena debido a la pandemia, el impacto es terrible. Entonces ya ustedes pueden comenzar aquí a mirar qué se frenó. No se frenó la agricultura, muy poco la minería. La industria la frenaron al principio y luego la reactivaron. Energía y gas no. Se frenó la construcción, ahora la reactivaron. Todo el comercio se cerró. Miren lo que significa cerrar el comercio. 7.300.000 empleados que se frenan, que dejan de producir. Y así sucesivamente todo lo demás. El total de empleados en el año pasado era 22.800.000. En este momento están empleados 19 millones. Los datos que ayer mencionó el DANE fue que hemos rebajado 3 millones el empleo, pero en el mes de abril rebajamos 5 millones el empleo. O sea, sacamos a la calle 5 millones de personas. Hemos recuperado ya 2 millones y vamos en 3 millones perdidos. Y eso es lo que el gobierno está tratando de impulsar para volver a tener el mismo empleo que teníamos. Por eso, en las charlas siguientes vamos a ir viendo este impacto de la pandemia, de las cuarentenas en la economía, que aquí le estamos viendo en la economía, y por supuesto el impacto en el sector inmobiliario. Y ahí tenemos al final dos columnas, una que se llama multiplicador y otra que se llama empleo según el PIB. Esto es interesante para que ustedes lo vean. Fíjense ustedes que yo he colocado allí en color rojo lo más destacable. Por ejemplo, el sector agrícola, 2,46, quiere decir que genera, el PIB es 6,70%, pero genera el 16% del empleo. El sector agrícola es un sector generador. Impulsarlo o frenarlo significa, pues si abajo ustedes ven 1, toda la economía tiene esa relación de que el producto total de la economía genera 22.800.000 empleados. Pero ¿qué necesita saber el gobierno? ¿Cuál es el efecto multiplicador del empleo de un sector? El más multiplicador es la agricultura y el comercio. Miren ustedes que comercio genera 1,82. Es decir, frenar el comercio significa desemplear mucha gente. Frenar la agricultura y la ganadería significa desemplear mucha gente. La industria, la construcción, está en la mitad, 1,03. Pero tiene la ventaja de que reactivar la construcción reactiva muy rápido el empleo. Por eso es que el gobierno está impulsando carreteras y edificaciones, dando subsidios a la vivienda BIS, para que rápidamente se incentive. Porque armar nuevas industrias, miren lo que es la industria. La industria genera 0,94, o sea, casi unitario, casi 1. Pero crear una nueva industria puede tardar muchos años. Generar agricultura y ganadería, eso es uno de los impulsos que está impulsando el actual gobierno para poder volver a generar empleo en el sector agrícola y ganadero. Y así sucesivamente en cada uno, impulsar el comercio, impulsar. En cambio, el sector inmobiliario genera poco empleo, miren, 0,14.
¿Por qué? Porque ya son los inmuebles que ya existen. Construir el nuevo inmueble es el que genera empleo. Administrar el inmueble genera poco empleo. Nosotros no generamos sino 300.000 empleos. En cambio, Camacol y los constructores generan 1,5 millones de empleos. Entonces, una cosa es mirarlo desde el ángulo del empleo, o sea, para reactivar la economía. Y otra cosa es mirarlo desde el punto de vista de peso dentro de la economía. Si comenzamos a destruir viviendas, un terremoto, un tsunami, se nos queman las viviendas, los inmuebles, o no se pueden vender por una crisis económica, pues significa que esos 90 billones de pesos que tenemos van a dejar de aportarle a la economía. Entonces, de este cuadro ustedes pueden concluir, no somos el sector más generador de empleo, pero somos el sector, uno de los sectores más generadores de dinero. 90 billones es mucho dinero dentro de la economía. Dejen de pagar arriendos, dejen de vender inmuebles y verán ustedes lo que le pasa a una economía como la nuestra. Entonces, si estamos orgullosos de que estamos en uno de los sectores más generadores de economía, de movimiento económico. Ahora veamos cómo nos funciona la economía. La economía tiene dos impulsadores muy grandes, la economía externa y la estabilidad política. Si hay democracia, si hay estabilidad política, estabilidad jurídica, que es lo que se busca en un país. Incluso China no tiene democracia, ni Vietnam. Tiene un solo partido, que es el Partido Comunista, que lo maneja, pero tiene estabilidad jurídica. Entonces, por eso se invierte allá. Venezuela no tiene ni estabilidad política, ni democracia, ni estabilidad jurídica. Por eso se frenan las inversiones en Venezuela. Cuba ha tratado de dar estabilidad democrática, perdón, no democrática, jurídica, y algunos inversionistas extranjeros invierten allá. Nicaragua ha frenado la estabilidad jurídica, entonces no van los capitales allá. La mayoría de los países del mundo, comenzando por los comunistas y no comunistas, los que eran comunistas, como la Unión Soviética, que hoy es Rusia, pues lo que buscan es estabilidad jurídica. Esa es una condición para que los capitales lleguen allá. La otra condición es que usted pueda exportar, y por eso la apertura económica. Entonces, si yo puedo exportar petróleo, minería, café, confecciones, lo que sea, nos ingresan recursos. ¿Cuánto exportamos en este momento? 50.000 millones de dólares anuales. Pero en el año 2015, 2014, que teníamos el precio del petróleo muy alto, exportábamos 60.000 millones de dólares. Hemos bajado porque bajó el petróleo. Entonces, al exportar más, generamos lo que se llama producción de oferta de bienes y servicios. Eso genera empleo. Eso genera ingresos. Eso genera capacidad de demanda y consumo interno. Es decir, dentro del país, al haber empleo, al haber ingresos, podemos consumir y comprar todo lo que se produce. Eso significa capacidad de ahorro. Eso significa aumento en el crédito, es decir, la banca puede prestar porque el dinero ahorrado se va a los bancos, se puede prestar, con crédito las empresas pueden producir más, entonces hay más demanda, más consumo, nivel de vida, y por último, aumento del Producto Interno Bruto o PIB, o sea, de la economía y desarrollo del país. Si las cosas son al revés, se frena la economía externa, o sea, baja el precio del petróleo, baja los productos que exportamos. Entonces, entra menos dólares, se hace menor producción. A menor producción cae el empleo, caen los ingresos y cae el crédito y cae todo el fenómeno de la economía. ¿Qué acaba de acontecer? Que en este momento tuvimos un freno en la oferta. Durante 4 meses no se pudo producir, no se pudo exportar, no se pudo producir. Al no poder producir, hemos vuelto nuevamente a abrir la economía, pero perdimos empleo. Al perder empleo, perdemos ingresos, perdemos demanda interna y se dio un círculo vicioso, perjudicial, en el cual se frenó la economía. Entonces, observen ustedes cómo se relaciona economía con estos movimientos del sector externo. Ahora se nos ha frenado la economía porque el sector externo
deja de importar. Se importan menos carbón, menos petróleo, porque todos los países, debido al COVID, han frenado su economía. Ahora todos los países del mundo, 189 países, están produciendo, abriendo sus economías, y muy lentamente comienzan las economías mundiales a poner su tren a producir. Entonces van a importar más de nosotros. Lo mismo internamente. A medida que internamente el país produzca más, va a generar más empleo, y al generar más empleo hay mayores ingresos. Fíjense entonces, cada vez que ustedes ven a Duque hablando por la televisión, cómo trata de impulsar por diferentes medios de economía, pero este no es un país rico. Si la Unión Europea, que son los países más ricos, si China y si Estados Unidos están incentivando la producción, dando incluso subsidios, y no es suficiente, pues ¿qué puede hacer un país como Colombia, que no tiene la capacidad productiva de Estados Unidos o de China? Entonces los países están en este momento tratándose de recuperar de la crisis, y este es uno de los temas que vamos a ver cuando hablemos de ciclos económicos y cuando miremos el impacto del COVID en la economía y en los bienes raíces. ¿Qué son externalidades de la economía urbana? Son ventajas que ofrece la ciudad para que se ubiquen allí empresas que atraen la inversión extranjera y generan producción. Esto es un tema relativamente clave cuando ustedes lo miran desde el punto de vista de lo que es una ciudad como Bogotá o Yopal o Montería, o sea, una ciudad que en un momento dado atrae la inversión. ¿Y cuáles son las desventajas? Temas tales como, por ejemplo, el deterioro ambiental, difícil acceso a la infraestructura, movilidad. Bogotá es negativa en términos de deterioro ambiental, lo mismo Medellín, porque tiene gran control sobre la industria, para que no emita, digamos, contaminantes. Entonces le cobra duro a la industria que emite contaminantes. Es negativa en infraestructura, no hay metro, no hay facilidad de transporte, problemas de movilidad, pero muy positiva en mano de obra, hay mucha mano de obra, muy positiva en población y en demanda. Entonces, ¿qué hace una industria o una empresa cualquiera? Un call center, una industria nueva de lácteos o de quesos o de productos de confección, o cualquiera que se quiere instalar en una ciudad, dice, en Bogotá no me conviene, porque si lo que yo produzco es hacia la exportación, no me conviene Bogotá, que está a 1.100 kilómetros de Barranquilla o de Cartagena o de Buenaventura, y con malas carreteras, porque todavía no tiene buenas carreteras. Entonces me instalo más bien en Cali o en Barranquilla. Estas son decisiones que toman en función de lo que se llama las ventajas externas o las desventajas externas. No me conviene instalarme en Bogotá, pero sí me interesa instalarme en Bogotá un gran almacén tipo Falabella, porque aquí tengo 8 millones de compradores. Eso es lo que se llama externalidades para la ubicación. Entonces, ¿cuál es la base económica de una ciudad? ¿De qué vive la ciudad? Base económica de Yopal, sector petrolero, arrocero, ganadero, base económica de Villavicencio, petrolero, comercial y todo el área de la Puerta del Llano, base económica de Valledupar, de Montería, ganadería, pero ¿cuál es la base económica de Barranquilla? Producción industrial, exportaciones. Hay ciudades educativas como por ejemplo Tunja, Pamplona, Manizales, Popayán, otras ciudades que viven del turismo como Cartagena, Barichara, San Gil. En fin, eso es lo que se llama base económica. ¿De qué vive la ciudad o la región? Y de lo que vive esa ciudad o la región, pues va a darle dinámica. Aquí tenemos las ciudades del país. Bogotá es una ciudad mediterránea a 1.100 kilómetros de la costa. El otro país que tiene su capital mediterráneo es México, que está aproximadamente a 800 kilómetros de sus costas. Veracruz o de Acapulco, 500 kilómetros. Fueron los únicos dos países latinoamericanos cuya capital se hizo bien adentro. Hay diferentes razones históricas,
allá en México es una, en Colombia es otra, pero en los demás países latinoamericanos, las grandes ciudades se hicieron en la costa. Miren ustedes Brasil, Chile, Perú, Ecuador con Guayaquil y muchos países centroamericanos. Entonces esto se debe a un tema histórico de desarrollo, no vale la pena en este momento analizarlo. ¿Qué efectos tienen los bienes raíces? La ciudad se desarrolla por el sector secundario y terciario. Ya les expliqué cuál era el secundario, cuál era el terciario. Secundario, industria de la construcción, industria en general, terciario, comercio, servicios, inmobiliario, gobierno y demás. Y primario era agricultura, ganadería y minería. La ciudad se desarrolla porque concentra producción y servicios. A medida que se concentra la demanda, le interesa a los oferentes concentrarse, porque la ciudad genera empleos e ingresos, cosa que ya expliqué, y porque la ciudad demanda muchos productos y servicios. Entonces se requiere actividad edificadora o expandiendo su periferia, su límite hacia la periferia urbana. Entonces comenzamos a necesitar vivienda, bodegas, oficinas, locales, y esos son metros cuadrados que se construyen sobre tierra. Y la tierra que ya se construyó quiere decir que no tenemos otra alternativa que utilizar más periferia o permitir edificar en altura. Toda ciudad crece hacia los lados y hacia arriba. Hacia los lados usando tierras agrícolas periféricas y hacia arriba utilizando más metros cuadrados del espacio aéreo. El tema de la aglomeración, para ustedes es bien claro que la población se aglomera buscando ventajas de producción. No nos detengamos aquí. Y la conclusión de esta parte es que el aumento del PIB y el crecimiento económico va a generarnos impacto en área edificada. Ese estudio que les digo que hicimos para el Banco Mundial está analizando los últimos 50 años de la economía colombiana y analizando su impacto en la producción de oficinas, locales, vivienda bis y no bis, en fin, toda la actividad edificadora. ¿Y qué relación tienen los aumentos de la economía, o sea, aumento de la producción o caída de la producción con el sector inmobiliario? Es muy directa, impactante, lo van a ver ustedes, cómo cae la economía y enseguida, en los meses siguientes. ¿Qué son los meses siguientes? Los meses siguientes estos que vienen. Porque la gente dice, ya no me pasó nada. Ojo, ojo, porque lo que viene es interesante analizarlo. Puede ser corto, puede ser de largo plazo, pero eso lo vamos a analizar en la cuarta conferencia. Por ahora estamos dando las bases. Entonces, es importante tener esa relación, conocer qué le pasa al sector inmobiliario, y hoy la charla, que va a terminar aquí, porque pues mañana ya comenzaremos, mañana no, dentro de una semana, comenzaremos a hablar otros temas del mercado de las edificaciones. Entonces la idea es no alargarnos de más de una hora de la charla, porque ustedes ya tienen otros compromisos, y entrar a mirar. Entonces yo dejo de compartir, Adriana, hasta acá yo voy con el tema, porque cada uno tiene su programa. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o pasamos ya directamente a terminar la charla. Lo que tú digas, Adriana. Pues Oscar, no sé si la gente, no tengo ahora preguntas en el chat, solo tengo un comentario de Ángela que dice, y me parece muy valioso, dice que es impactante saber que el 8.5 del PIB está en nuestras manos, o sea que hay mucho por hacer. No sé si las personas, Oscar, tú tengas tiempo para responder preguntas de las personas que nos acompañan. Y dos, si las personas quieren abrir sus micrófonos o nos cuentan por el chat si tienen preguntas. ¿Tú cómo estás, Oscar, de tiempo? Yo tengo que entrar a una reunión que tengo ahora del proyecto del Banco Mundial, que ya me están aquí llamando de que en 15 minutos debo entrar, en 10 minutos debo entrar, porque me van a hacer unas preguntas para ese trabajo que se hizo, pero yo creo que podemos utilizar aquí unos minutos para alguna pregunta.
Sí, están dando las gracias en el chat por ahora, Oscar. Yo de verdad quiero darte las gracias porque estuvo fantástica. Creo que nadie se va a perder las siguientes charlas porque el tema es súper importante que lo tengamos claro. Los datos que has dado, todo ha sido súper valioso. Creo que a todos les sorprendió un poco tener esas cifras tan claras y sobre todo que nos impactan. Te dan las gracias, Oscar. Yo de verdad te agradezco profundamente este espacio que nos has brindado y vamos a seguir conectándonos contigo en las próximas charlas y se las haremos llegar la información también de la presentación. Nada, esto quedó grabado, Oscar, entonces después comentamos a ver si lo podemos compartir la grabación con los asociados, ¿te parece? Bueno, lo que buscamos con esto es que esto sea una pequeña información que a ustedes los estimule a aprender un poquito más. Hay mucho material en las redes, en internet, libros escritos. Yo tengo un libro escrito sobre economía inmobiliaria, economía urbana, pero hay mucho material que he colgado en las páginas web, pero que les puedo mandar a los que quieran profundizar, porque todo este tema de economía pues es tan amplio que la verdad que sintetizarlo en una hora es muy difícil. Pero la idea es que ustedes se interesen, porque yo sé que todos ustedes son expertos en propiedad raíz, vendedores, unos con más tiempo que otros, pero a veces uno se despista bastante cuando comienza a mirar anuncios del ministro de Hacienda, anuncios en los periódicos, en los noticieros, y uno dice, ¿y esto cómo me impacta? Ya van a ver ustedes lo que todo esto nos impacta. Y el impacto que vamos a recibir, pues va a ser un poco negativo, como ya lo hemos visto, pero hay unos elementos muy positivos. No quiero que ustedes de aquí salgan con la impresión de que lo que viene es peor. No, lo que viene es complicado, pero lo que viene tiene salidas y es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que si alguno de nosotros, sobre todo las personas que son de mi edad o que tienen por lo menos 50 o 55 años, hubiera sabido en el año 96, como se lo explicaré después, que venía una crisis de 6 años en el sector inmobiliario, se habría preparado. Pero en el año 89 vivimos otra de 2 años y en el año 82 vivimos otra. Ya van 5 crisis. Esta es una que esperamos que sea corta, pero que tiene un impacto en el sector inmobiliario. Ojalá no sea muy amplio, pero aquellos que cantan victoria, que dicen ya pasó la cuarentena, ahora viene recuperación, no estén tan seguros, porque estamos en este momento todavía con un fuerte desempleo, con mucha gente que quedó muy golpeada por la cuarentena y que poco a poco el gobierno y con todos los estímulos que nos están dando va a ir recuperando la economía. Pero los expertos del Banco de la República, de FEDesarrollo, de ANIF, de los gremios, estiman que la economía no se recupera sino de aquí al año 22. La economía de aquí al año 22. Eso significa que levemente, lentamente nos iremos recuperando y que una parte de la finca raíz se va a perjudicar. Los constructores, obviamente, unos van a tener éxito en sus negocios, BIS especialmente, y otros no. En fin, sobre todo eso analizaremos en la cuarta y quinta conferencia, porque primero tenemos que sentar las bases y pues la idea es que poco a poco ustedes vayan analizando las cosas para su empresa y que vayan viendo cómo nos vamos manejando, porque al final todas nuestras empresas de propiedad raíz, unas más que otras han sufrido mucho, otros no tanto, y pues cada uno tendrá sus buenas oportunidades, pero también cómo sobrepasar este bache. Hagan de cuenta que es un bache grande en el que darle el vehículo de nuestra economía alcanzó a hundirse y que está poco a poco saliendo de este pantanero. Pero yo creo que las cosas no, yo las veo mucho más positivas que negativas. No quiero dejar esa impresión. Ya al final, en las conferencias o charlas siguientes, tendremos la oportunidad de hacer un debate un poquito más amplio. Pero lo que importa es que dejemos las bases económicas fundamentales para todos ustedes, para que les permita a ustedes profundizar un poco más
en estos temas que son tan importantes para nuestra actividad, que hoy nos genera empleo y que va en vías de recuperación, porque el sector inmobiliario ya está en vías de recuperación. Muchas gracias a todos, a ti Adriana y a todo el grupo, porque tuve la oportunidad de tener un grupo de 40, 45 personas. 52 personas, Oscar, tuvimos hoy. Bueno, pues me siento orgulloso. Gracias a todos. No, a ti. Yo quiero invitarlos a todos a que nos sigan, a que inviten a más personas de sus inmobiliarias, a que oigan estas charlas que nos enriquecen a todos, que nos dan una perspectiva diferente. Por favor, que no se las pierdan y nos cuenten y se cuenten. Nosotros ya vamos a mandarles las invitaciones para la próxima charla. Acá dicen en el chat que no se perderá la siguiente. La próxima charla terminaré este tema que hoy estaba haciendo. Exacto. Faltando varios temas y entro a analizar cómo funciona el valor del suelo. Perfecto. Bueno, agradezco mucho a todos los que participaron, Oscar, a ti especialmente, y nos vemos la próxima vez. Inviten a más personas para que no se pierdan estas charlas. Oscar, mil gracias y feliz tarde. Chao, gracias a todos. Chao, chao.